Los videojuegos mueven más de 100.000 millones de dólares al año, que es el doble que el cine. Son divertidos de una forma especial, porque permiten al jugador ser actor y espectador a la vez. No solo eso, van a ser el canal narrativo más influyente del siglo XXI. Olvidaos de los Oscar y de los Goya. Las verdaderas historias que nos harán reír y llorar, sean de deportes, de amor, lo que sea, serán los videojuegos. Sin embargo, pese a que en 2014 ya se sabía que el 45% de los jugadores son mujeres, sigue siendo un medio segregado, hecho por hombres y para hombres. Y vosotros os preguntaréis quién soy yo pues para dar esta charla. Pues la verdad es que pese a ser el medio más poderoso que existe, no estamos jugando nosotros. Primero porque los videojuegos no van dirigidos a los anuncios, no van dirigidos a ellos. Se sigue bombardeando el hemisferio animal de hombres entre 14 y 40 años, independientemente del contenido del videojuego. Pero que los ejemplos nos distraigan. De hecho, la jugadora de videojuegos se ha transformado en un objeto de deseo, en un mirlo blanco, normalmente representado por una chica que hace ver que juega en ropa interior, despojada de inteligencia o de cualquier otra virtud que la hubiera hecho interesante en primer lugar. Se están perpetuando los mismos clichés en otras aficiones presuntamente varoniles, como las armas de fuego, las motos, los coches tuning. Al final, la fórmula siempre es la misma. La cosa que me gusta, más tetas, más la cosa que me gusta. Incluso cuando cualquier vecina de al lado puede ser una jugadora más, las comunidades online son tan hostiles debido a la cantidad de insultos amparados en el anonimato que la mayoría de juegos más populares son directamente disuasorios para las jugadoras. Además, la falta de diversidad es crítica. De los mejores juegos que llevamos en este año 2015, hay que bajar al número 37 para encontrar a una mujer protagonista. Y ni siquiera es una heroína, es una asesina a la que debemos investigar. Los personajes femeninos están sistemáticamente sexualizados. Sirva de ejemplo otra asesina, esta vez fría e implacable, que por exigencias del guión viste en ropa interior y desnuda. Hemos pasado del bikini de cota de malla al bikini a palo seco. Del destape en el cine al destape en los videojuegos. Y eso cuando pueden considerarse personajes. La mayoría de los veces son menos decorados, con poca o nula interactividad. Y no estamos hablando ni de madres, ni de abuelas, ni de nada que no sea la mujer o elfa, soltera, blanca. Y vosotros pensaréis, bueno, pero es que esto mueve mucha pasta. Y es verdad, mueve muchísimo dinero. Pero como ya ocurrió con la pornografía, vive a costa de marginar a la mitad del mercado. A esa mitad, que es la misma que queremos que esté en nuestro lado de su fama. ¿Dejo reír? El resumen es que la figura de la mujer ni se romantiza ni se estiliza, sino que directamente se deshumaniza. Y así es virtualmente imposible que ninguna jugadora o ninguna mujer que quiera serlo pueda identificarse con los personajes. Y los guiones siguen atrapados en clichés medievales de héroe hace tope de cosas, evoluciona en el proceso, mientras la princesa espera, indefensa, en su celda, la llegada del príncipe azul. Los personajes femeninos representan los peores estereotipos de las mujeres. Son infantiles, son superficiales, son caprichosas, están todas y son heroínas o villanas. ¿Son mujeres? Sí, pero no cuentan historias sobre mujeres. Y las cosas no van a cambiar por sí solas. Las compañías más poderosas están cada vez sexualizando y banalizando más a sus personajes más populares. Cada vez más carne a la vista y cada vez menos coco y menos guión. Dicho de otra forma, lo peor del falso empoderamiento femenino. Y vosotros pensaréis, bueno, pues será que hay excepciones, y es verdad que las hay. Por ejemplo, la nueva Lara Croft, que es un personaje independiente, superviviente, inteligente, pero incluso así no son más que gotas en un océano. Y la inercia cultural es tan grande que en el fondo son los mismos iconos vendidos a los mismos de siempre. Y no es que no haya mujeres poderosas e influyentes en la industria, aquí tenéis tres, y os sorprenderían vuestros logros, pero solamente son el 12%, y cobran de media un 14% menos techo de cristal aparte. Otro gaje del oficio es el gamer, que es una banda de jugones de la vieja escuela que considera que los videojuegos hechos por mujeres reciben demasiada atención por parte de la prensa especializada, y su forma de reivindicar lo que ellos llaman ética periodística es amenazar de muerte primero y desprestigiar después el trabajo de las desarrolladoras. Yo os he contado lo peor, pero en verdad esta charla es un llamamiento a las jugadoras a dejarse oír, a opinar y a crear, para que no tengamos que hacer charlas como esta, como ya ocurrió con la literatura o el cine. Pero sobre todo es un llamamiento a jugar, porque los videojuegos no deben ser herederos de una sociedad que no queremos, sino pioneros de la cultura que sí queremos. Y sobre todo porque jugar es divertido y queremos jugar juntos.
Muchas gracias.